quizás amplia que nos permita de alguna manera comprender un poco más este fenómeno que es bien complejo realmente, ¿no? El tema de la agresión sexual, pues es un crimen, ¿no? Un tipo de comportamiento delictivo que es considerado efectivamente muy grave por el tipo de daño que se realiza a las víctimas, pero es interesante, bueno, revisar un poco qué hay detrás de un poco de esto, ¿no? Yo voy a compartir pantalla, sí, dure. Bueno, para hablar un poco de la criminología y la agresión sexual, mi idea es que empecemos a revisar un poco algunos fundamentos de los tipos de comportamiento, ¿no? A hablar un poco de la base, ¿no? El comportamiento de la agresión sexual. Generalmente, nosotros podemos identificar o podemos dividir el tema de la agresión sexual en dos grandes grupos, ¿no? Porque son dos perfiles también totalmente diferentes, no necesariamente se tienen las mismas características cuando uno lo analiza bien, ¿no? Que tiene que ver con los agresores infantil o la agresión sexual infantil, que tiene unas características específicas, y lo que es la agresión sexual y la violación adulta, ¿no? Por lo general, se diferencian bastante estos tipos de comportamiento violento en el ámbito de la sexualidad. Lo primero que vamos a tratar de analizar críticamente es mucho el discurso o pensar que quizás el origen de la agresión sexual tiene algún tipo de vinculación con esta necesidad biológica puramente de tener relaciones sexuales, ¿no? Eh, digamos, cuando nosotros hablamos de la función sexual en los seres humanos, podemos identificar estas fases que tenemos todos, por supuesto, con nuestras diferencias en el ámbito biológico, ¿no? Es decir, las mujeres y los hombres, evidentemente, tenemos impulsos y reacciones que se diferencian, pero básicamente cumplen este ciclo, ¿no? Una primera etapa de excitación, luego otra etapa que se llama la mesta o la meseta, que es cuando de alguna manera se mantienen, ¿no? Relaciones sexuales o una estimulación a los órganos genitales. Luego llega el orgasmo, que se entiende como claramente el máximo nivel de excitación y de placer en la ejecución de esta función. Luego viene la parte de resolución, que en el caso de los hombres implica una retracción, evidentemente del órgano sexual, que implica un descanso y luego una excitación. En el caso de las mujeres no es tan exactamente así, pero siempre pero sigue este ciclo como tal, ¿bien? Ahora, cuando hay problemas en el área de la sexualidad, empiezan a aparecer algunos síntomas problemáticos que pueden ser trasladados al comportamiento agresivo violento, ¿no? No quiere decir esto que toda persona que tenga un impulso violento en el ámbito de la sexualidad o que viole tenga algún tipo de disfunción en el área de la sexualidad. No es exactamente así. Lo que sí es cierto es que en el caso del grupo de los agresores sexuales de niños, hay un porcentaje significativo donde hay problemas, o ya sea en el ámbito de los vínculos sociales. Son personas que pueden estar limitados de alguna manera para establecer vínculos sociales sanos, por ende se le dificulta mucho tener una relación sana con una mujer adulta, o tiene algún tipo de disfunción o problema en el área de la sexualidad, y eso puede desembocar de que empiecen a ver a los niños como sexualmente atractivos, ¿no? Pero eso es un porcentaje, no es que todos sean exactamente así. Otros estudios han demostrado que hay un componente psicológico importante, sobre todo con las agresores sexuales que buscan niños, ¿no? Probablemente algún tipo de problema en el desarrollo psicosocial que tiene que ver con el área de la sexualidad. Vieron que nosotros, todos los seres humanos, en cada una de nuestras etapas vitales, tendemos quizás a tener gustos similares por personas de nuestra edad. Algunos individuos puede que esas etapas de desarrollo no maduren psicológicamente de forma adecuada mientras ellos siguen creciendo y siguen haciendo
adulto, el gusto, la atracción o el vínculo sexual, digamos, con esas etapas mucho más tempranas, pueden de alguna manera mantenerse y eso puede explicar de alguna forma estas parafilias como la pedofilia, ¿no? Esta inclinación a o gusto sexual por niños prepúberes, niños y niñas prepúberes. Pero en el caso de las difusiones sexuales, bueno, básicamente el hombre o la mujer, esto es como lo más común que pudiésemos encontrar, ¿no? El problema es el deseo, que es una de las primeras, que puede ser exceso de deseo o déficit de deseo, en el caso de la mujer y en el hombre, más o menos lo mismo, ¿no? De hecho, depende de las etapas incluso de de vinculación que tienen ciertas parejas pueden aparecer, ¿no? Algunas cosas que por lo general se resuelven si hay una correcta orientación. Problemas en el área de la excitación sexual también, y en el caso de la mujer, lo más común es la falta de excitación en general, por ende una falta de lubricación y quizás en algunas ocasiones el acto sexual puede resultar doloroso, puede resultar incómodo porque no hay una excitación, ¿no? Inicial que, que prepare el cuerpo de la mujer para el ejercicio de la función sexual. Y en el caso del hombre puede ser que entonces problemas para generar la erección o problemas para el mantenimiento de la erección como tal, ¿no? Otro grupo puede ser los problemas referidos al orgasmo directamente, ya sea en la dificultad para alcanzar el orgasmo o la falta de orgasmo totalmente, o un orgasmo muy prematuro, muy recargado en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, una ausencia de eyaculación total o una eyaculación precoz o tardía puede generar algún tipo de inconvenientes, ¿no? Al igual que otros tipos de problemas asociados como tal. Algunos agresores sexuales pueden llegar a manifestar algún tipo de problemas de disfunción sexual en algún momento y quizás hayan sido expuestos a algún tipo de, mm, de burla, ¿no? Algún tipo de humillación y muy probable, algunos han referido tener efectivamente resentimiento en este tipo de situaciones y puede llegar a generar algún tipo de comportamiento violento. Por supuesto, no todos tienen estas características, ¿no? Algunos ante la imposibilidad quizás de o pensar que no pueden tener una relación sexual sana, adulta, pueden optar entonces por la agresión sexual de alguna manera para satisfacer o de alguna manera para complementar eso que sienten como deficitario, ¿no? En caso de lo que es la construcción de lo que es la masculinidad heteronormativa que vemos mucho, ¿no? Por eso el tema del género o de la violencia de género tiene que ver con esto, ¿no? La construcción de qué es ser hombre o qué es ser mujer implica mucho en esto. En el caso del hombre, la agresión sexual pareciera tener un componente que va mucho más por la necesidad de poder y control realmente que por, digamos, el ejercicio de la función sexual propiamente dicho, ¿no? Por eso es que no es recomendable y no sirve de nada en muchos países que el discurso este de la castración química, por ejemplo, ¿no? El tema de inyectar de alguna forma a los agresores sexuales para evitar, digamos, que tengan un tipo de erección y con eso evitar la violación, realmente no se está evitando la violación. Pueden violar de otras formas, pueden violar con objetos, porque lo que está detrás más es la necesidad de poder y control necesariamente. Por eso es que hay que, bueno, comprender esto en términos críticos, en términos más generales, ¿no? Hay que hablar de las parafilias también para hablar de las agresiones sexuales hasta cierto contexto. Las parafilias básicamente, digamos, es una condición en la que la excitación y el orgasmo, ¿no? La satisfacción sexual de un individuo depende de una fantasía recurrente que tenga o de una experiencia inusual que pudiese llamarse no tan convencional, ¿no? En el ejercicio común de la sexualidad. Por supuesto que todas las personas pueden experimentar cosas, digamos, inusuales en el área del ejercicio de la sexualidad. Eso propiamente no es un problema ni es una parafilia. Se convierte en una parafilia es cuando única y exclusivamente la satisfacción sexual depende efectivamente de eso que se hace. Del objeto, de la situación o el ejercicio de la fantasía. Es decir, cuando no está presente eso, entonces no hay satisfacción sexual o no hay orgasmo para el individuo. Esa es la diferencia. Parafilias hay un montón, de verdad, hay muchísimas.
Cada vez se van registrando. Estas quizás son las más comunes, ¿no? Lo que es el exhibicionismo, por ejemplo, que consiste en la posesión de genitales a personas extrañas sin su consentimiento y la sorpresa, el susto que causa, causa la satisfacción sexual como tal, ¿no? La pedofilia entra dentro de las parafilias, por supuesto, que es esta atracción sexual de hacia niños o niñas menores de 13 años, ¿no? Es importante destacar que existen muchos pedófilos que tienen conciencia clara del daño que pueden llegar a causar agrediendo a niños, ¿no? Entonces, muchos pedófilos realmente no son agresores sexuales directamente, sino llegan a tocar a los niños, no llegan a abusar a niños directamente, sino que se quedan como en el íntimo, en la fantasía, o quizás pueden llegar a ser consumidores de material de abuso sexual infantil, pero no llegan a tocar niños, ¿no? Los que llegan a tocar niños, los que llegan al abuso como tal, tienen un perfil diferente, sobre todo menos control de los impulsos, tienen unas características distintas, tienden a ser mucho más violentos, pero hay muchos pedófilos que no tocan a los niños como tal, ¿no? El masoquismo, el froterismo, el voyerismo, y hoy en día, con el advenimiento de la tecnología, después de pandemia, ¿no? Después de la masificación de los vínculos sociales mediados por la tecnología, hay una gran cantidad de manifestaciones en el área de la sexualidad que involucran el sexting, que involucran los videochats, que involucran las videollamadas por WhatsApp, que involucran el Zoom, que involucran, bueno, una cantidad de prácticas que han aparecido vinculados a los cambios sociales del ejercicio de la función sexual, ¿no? También. Al mismo tiempo, también situaciones de acoso y agresiones a través eh, de los medios digitales, a través de la cultura digital, por redes sociales, por aplicaciones, ¿no? El caso de grooming, por ejemplo, que es como una situación de acoso vinculado o con la búsqueda de tener material de abuso sexual infantil o llegar a contactar a niños específicamente, vinculado a estas comunidades de pedofilia y de pederastas. eh, Así como el sexting sin consentimiento, que se convierte también en una suerte de, em, digamos, de chantaje, ¿no? Y otra gran cantidad de situaciones que, bueno, que están efectivamente apareciendo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de características de agresores sexuales y analizamos los estudios disponibles, los estudios empíricos, y tratamos de determinar, bueno, ¿qué tienen los agresores sexuales que no tienen otros que no son agresores sexuales? Realmente nos encontramos con un panorama bastante complejo, ¿no? Porque entre el 85 y el 95% de los delincuentes sexuales identificados, bueno, en principio son varones, ¿no? Esto, la mayoría de los agresores sexuales tienden a ser varones. No quiere decir que las mujeres no agreden sexualmente, por supuesto que hay mujeres que agreden sexualmente, pero el porcentaje es menor, ¿no? Ningún grupo socioeconómico de hombres parece estar exento del riesgo de cometer agresiones sexuales. Esto quiere decir que todos los grupos socioeconómicos, bajos, medios y altos, tienen más o menos las mismas probabilidades con el cual aparecer agresores sexuales, ¿no? El grupo socioeconómico no es un factor determinante. Las similitudes que tenemos entre los grupos de los que no son agresores dificulta la tarea de prevención y de predicción. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay unas diferencias estadísticamente significativas reales entre grupos de hombres que agreden sexualmente y los que no agreden. Más o menos tienen las mismas condiciones. Muy difícil determinarlos, ¿no? Las similitudes son bárbaras, ¿no? En el caso de los agresores sexuales adoptan muchas tácticas incluso para ocultar además las tendencias delictivas, aprenden mucho a manipular, aprenden efectivamente a ocultar las verdaderas intenciones, ¿no? Algunas de las experiencias de agresores sexuales que contribuyen también al comportamiento desviado, digamos que son las mismas que están presentes en la etiología de cualquier otro tipo de trastorno, ¿no? Como conductas antisociales, como la depresión, como la tendencia al consumo de drogas. No hay, digamos, una diferencia sustancial que uno pudiese identificar. Ah, aquí probablemente tenemos un agresor sexual, ¿no? Y por supuesto que es necesario evaluar todo lo que es la presencia de parafilias, de fantasías que se pueden llegar a ser recurrentes y puede ser algún tipo de indicador de pronóstico, de riesgo, pero tampoco es que es totalmente determinante, ¿no? Cuando uno analiza
el comportamiento de agresores sexuales, hay que tener en cuenta el nivel de agresión utilizado, ¿no? El grado de importancia del componente sexual que hay, ¿no? Ver si tiene más peso el componente parafílico, es decir, todo lo que es el tema de las fantasías, ¿no? El tema de los ritualismos, o el tema antisocial como tal, ¿no? El grado de sadismo con el que puede buscar este tipo de gratificaciones, ¿no? Así como el grado de conocimiento también que tiene sobre la víctima. Habla mucho de si hay una suerte de tendencia, digamos, a ser recurrente, ¿no? A la planificación, ¿no? Cuando los comportamientos delictivos tienden a ser planificados, evidentemente el riesgo aumenta muchísimo, ¿bien? Yo en redes sociales, bueno, normalmente se tienden Carlos, ¿sí? disculpa que te interrumpa. Hay un cuadro negro en tu pantalla que no nos deja ver la lámina. No sé si solamente a mí me pasa o le pasa al resto también. Bueno, déjenme. Bueno, voy a aprovechar para mostrar Exacto. hablando de redes sociales y todo este tema de También no actuaciones, la veo. Se a hace ver un si lo ven. cuadro, no entiendo. Ajá, sí, ahí se ve, pero de repente le sale como un cuadro Ajá, ahora sí se está viendo. Ah, el video de la chica que se salvó. Ajá, súper Vieron, interesante. Ajá. lo vieron en las redes, está rodando por las redes sociales muchísimo y me pareció interesante, bueno, ponerlo acá para que lo analicemos un poco, ¿no? Y quizás analizar un poco este tipo de comportamientos, digamos, aunado a lo que estamos analizando, ¿no? Para los que no lo han visto, de alguna manera contextualizo, esto sucedió en los Estados Unidos. Este es un gimnasio que está en un edificio, ¿no? Residencial, es decir, que cualquiera puede entrar se supone que cualquiera de los residentes, pues puede entrar a hacer ejercicio como tal, ¿no? Acá, no sé si ve mi mouse, ¿no se ve? Sí lo vemos, sí lo vemos. Bueno, acá hay una chica que de hecho ella le abre la puerta del gimnasio a este individuo que está acá, pensando que es un residente que va a entrar a hacer ejercicio. Ella estaba absolutamente sola en este gimnasio, ¿bien? Bueno, voy a correr la escena y luego podemos comentarlo un poco, ¿no? En que ella le abre, empieza a hacer ejercicio normalmente, él se acerca y empieza a atacarla, a tratar de reducirla, ¿no? Afortunadamente, ella no, digamos, reacciona de forma correcta, a mi modo de ver, no es que se asusta, sino que busca siempre cubrirse. Esa es la salida, él se la cubre y ella, bueno, trata de defenderse y trata de pedir ayuda al mismo tiempo, ¿no? Pero aquí hay cosas interesantes del comportamiento del individuo, que lo vamos a ir mirando. Acá la víctima, fíjense que digamos, la chica sabe lo que está haciendo, trata de defenderse, lo que está haciendo es cansándolo para ver si le da chance de pedir suficientemente ayuda, ¿no? Bueno, y no se ve mucho y siguen forcejeando. Ella después en una entrevista dice que, bueno, que evidentemente veía que el hombre se estaba cansando y ella sabía entonces que ahí podía efectivamente zafarse y él estaba totalmente agotado y ella puede entonces... La moraleja es vayan al gimnasio, mujer. Porque ella, la víctima, en una entrevista dice, nada, yo soy culturista, yo hago ejercicio, cuando él empieza a atacarme, yo me doy cuenta que me puedo defender, digamos, que lo veo como igual, que tenemos el mismo nivel de fuerza. Eso hace que ella mantenga el control, en el sentido de que pueda defenderse y claramente evita la agresión sexual, ¿no? Este individuo lo captura 24 horas después. Aquí hay varias cosas para decir, ¿no? Primero, el nivel de impulsividad que tiene este sujeto. Y también es decir, sabía lo que estaba haciendo, no la atacó al principio, vio que estaba solo, vio la oportunidad, pero efectivamente estaba de alguna manera haciendo cierto seguimiento. En otras declaraciones, el individuo vuelve otra vez a la zona residencial y empieza a ver a otra chica que estaba
pistola en un balcón y trata entonces de ir a buscarlo, que es un comportamiento tipo de depredador, ¿no? Busca una víctima, no puede, busca la otra como tal, ¿no? Desde el punto de vista victimológico, es muy interesante también ver lo que sucede acá. En una oportunidad, a mí me tocó evaluar un privado de libertad que era un agresor sexual serial. Era un agresor sexual que trabajaba como taxista y digamos, amenazaba a las víctimas, que normalmente eran mujeres más o menos a la misma edad, entre 20 y 25 años, que estaban solas en lugares oscuros, las captaba, las elegía. En el discurso, cuando yo la entrevisto, él me dice, no, yo lo que hacía era ofrecerle llevarlas gratis, ¿no? Como para hacerles el favor, y ellas se montaban al taxi. Cuando leía el expediente decía que las amenazaba con un facsímil, con tipo arma, ¿no? Y que las obligaba a entrar al vehículo. Ahora, hubo víctimas que logró agredirlas sexualmente y otras víctimas no. Cuando yo le pregunto qué pasó, tratar de indagar allí por qué a unas sí y a otras no, pasa más o menos esto que vemos en el video, ¿no? Básicamente él me resume, me dice, bueno, las que gritaron y se defendieron no llegó a agredirlas sexualmente, y las que se paralizaron con el miedo, vieron que nosotros ante el miedo reaccionamos de forma diferente también, ¿no? Hay personas que ante el miedo la adrenalina activa y hace que peleen, que grite, que corran, etcétera, y otros individuos de forma innata, el miedo hace que se paralice, ¿no? Entonces, bueno, estas que se paralizaban eran más probables que fueran agredidas sexualmente. En el caso del video, vemos que efectivamente la chica no se paralizó, que no, se le hizo difícil, se le hizo complicada, lo llegó a agotar, llegaron a luchar y se zafa efectivamente de la agresión sexual, ¿no? Entonces, este tipo de dinámica agresión, agresor, víctima, es fundamental también la forma de las dinámicas que hay para que se concrete efectivamente el delito como tal, ¿no? Esto es lo que llamamos factores situacionales en criminología. Hay factores situacionales que pueden hacer que un delito no se concrete o que se facilite de alguna manera que se concreta. Esto no quiere decir que hay responsabilidad con la víctima necesariamente, ¿no? Las víctimas no son responsables directamente de la violencia que reciben como tal. Bueno, todo el mundo tiene que ser, por qué saber esto ni enterarse de esto, ¿no? Lo ideal es que nadie esté, o sea, que todo el mundo esté totalmente seguro. Pero son factores que vamos analizando también cuando vamos a la casuística para pensar en términos preventivos y también para entender este tipo de conducto comportamiento, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Pueden hacer preguntas en el chat si quieren. No sé si bueno, podemos habilitar después los micrófonos un poco más adelante para hacer una suerte de debate. Como voy con el tiempo, Duri, yo siempre me excedo. Vamos bien, vamos bien. Bien. Eh, continuamos un poco. Vuelvo por acá. Bueno, aunado a esto, nosotros podemos identificar. ¿Se ve la presentación? ¿Ustedes seguir? Sí, Carlos, se ve. Ajá. Hay un cuadrito Perfecto. que no se ve, pero ahorita sí se está viendo. Un cuadrito en el borde superior. Ajá, en el borde superior. Ah, esa es la barrita esta del Zoom que dice silenciar video, no sé qué. Bueno. Ajá, ajá, sí, sí, está apareciendo. Bueno, nosotros para clasificar este tipo de individuos, pues hay varios tipos de clasificaciones, ¿no? Nosotros podemos clasificar de distintas maneras. Una de las más comunes es tratar o esta clasificación general, que es donde vamos a ver a violador de tipo sádico, por ejemplo. Un violador de tipo sádico busca no solamente el ejercicio de la función sexual, sino además hacer daño a la víctima. Pueden haber rituales de algún tipo de tortura, llamar, o sea, busca de alguna manera un poco más en el caso de la agresión sexual. El violador depredador que tiende a tener este comportamiento recurrente, ¿no? Que tiene que tener este comportamiento de buscar una y otra o merodear, ¿no? Y tratar de identificar y tratar efectivamente como si fuese un comportamiento de caza, ¿no? Y está el violador motivado para cometer la agresión, que son este tipo de individuos que no necesariamente buscan la agresión sexual, sino que parece consecuencia de, ¿no? De repente el motivo principal era hacer un robo, por ejemplo, y ve la oportunidad de ir un poco más allá o ven la oportunidad de tener el control y poder claro con la víctima y entonces llegan a cometer la agresión sexual como tal, ¿no? Una vez un privado de libertad también me comentaba que realmente él no, él al principio era simplemente que hacía robos, que cometía robos y de repente robó a una mujer que le parecía atractiva
y fue un poco más, ¿no? Hubo tocamientos, hubo actos lascivos, y en la medida en que aumentaba, ¿no? La frecuencia de los robos y de situaciones similares, iba como adentrándose o arriesgándose a hacer cosas cada vez más graves hasta llegar efectivamente a la violación como tal. Fue como creciendo, ¿no? El tipo del comportamiento hasta que agrede sexualmente como tal, ¿no? Hay otro no sé, de agresores que de repente estos individuos que tienen un tipo de trastorno de personalidad, ¿no? O alguna tendencia, por ejemplo, estos borderline, que tratan de buscar siempre experiencias cada vez más extremas. Y al tratar de buscar experiencias cada vez más extremas, la agresión sexual puede llegar a ser una de estas experiencias que pueden llegar a querer de alguna manera experimental, ¿no? Las características de agresores sexuales, no me voy a detener demasiado en esto, pero bueno, básicamente intentan negar los intereses e impulsos sexuales, proyectando una imagen de no sexual de sí mismos. eh, También es muy común que, por lo menos en entornos penitenciarios, los agresores sexuales nunca asuman la responsabilidad, ¿no? Por varias razones. Primero, porque lo que implica en el propio encarcelamiento, lo que es ser un agresor sexual, que está mal visto en la mayoría de los centros penitenciarios y buscan claramente no ser reconocidos por ello, ¿no? Entonces, siempre no tuvieron la culpa, el policía les tuvo rabia, el juez no los quería, la víctima lo inculpó, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Algo muy importante con los agresores sexuales son las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son errores de pensamiento, son interpretaciones erradas del contexto en el cual el individuo está viviendo, ¿no? Y sirve integrar o para exteriorizar impulsos sexuales, ¿no? Tienden a culpabilizar o algo o a alguien para no asumir responsabilidades. Una distorsión cognitiva puede ser, por ejemplo, la niña sale del baño con la toalla y se va a vestir, un acto normal, pero una distorsión cognitiva es la niña salió y me seduce. Y en el discurso de los agresores sexuales de menores hay un uso exagerado del diminutivo, ¿no? La niñita salió con el pañito, con las gotitas de agua y me miró y me estaba seduciendo. O, por ejemplo, que un niño de forma natural pregunte por áreas, tenga dudas en el ámbito de la sexualidad y el individuo lo interprete como que quiere tener relaciones sexuales, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero la distorsión cognitiva cuando aparece hace este juego de malinterpretar claramente la realidad y ayuda a justificar de alguna manera algunos tipos de abusos, ¿no? O bueno, nada, me estaba seduciendo, la mujer me estaba seduciendo, yo le gustaba y nada, ella quería. Después fue que se hizo la difícil y dice que la violé, pero yo estoy seguro que ella estaba enamorada de mí y ella sabía lo que hacía y me deseaba. Y la mujer nada que ver, ¿no? Eso es una distorsión cognitiva. Esas fantasías que se crean cuando hay una interpretación errada claramente de la realidad como tal, ¿no? No presenta motivación, a veces incluso una actitud favorable de alguna manera hacia el tratamiento, lo cual es buena noticia para quienes de alguna manera buscan ayuda, aunque todavía estamos lejos a nivel de las sociedades, ¿no? En este sentido, y es una reflexión que voy a hacer ahora al final. Eh, los agresores sexuales adultos pueden llegar a mantener algún tipo o mostrar algún tipo de actitudes sadomasoquistas, ¿no? En mayor medida que los agresores sexuales de menores. La muestra, estos son conclusiones de varios estudios que se han realizado, ¿no? Lo que hay de evidencia empírica, digamos, en este sentido. Y en una muestra de pedófilos, ¿no? Admiten a mayor grado las fantasías sexuales desviadas, ¿no? Y la planificación del acto como tal, el acecho, etcétera, ¿no? También es muy importante derribar un poco también el mito de que se piensa que los agresores sexuales lo son porque fueron agredidos sexualmente de niños. Y esto no es cierto, no es tan exactamente así. De hecho, en varios estudios se repiten más o menos estos resultados. Un 60, perdón, alrededor de un 20% quizás, un 16%, acá actualicé esta lámina, un 16% afirmaba haber sufrido abusos sexuales en la infancia, y de ese 16% solamente un 13%, mucho menor de ellos, consideraba que eso era causa de sus actos como tal, ¿no? Realmente la mayoría de los agresores sexuales no fueron agredidos de niños como tal. Y esto
esto quita también un poco el velo de pensar que todas las víctimas de agresiones sexuales pueden llegar a convertirse en agresores o viceversa, ¿no? Esto no es tan exactamente así, no es de hecho así, es un mito que hay como tal. Pueden llegar a tener algún tipo de trastornos de individuación, ¿no? Pueden llegar a no ser maduros a nivel psicosocial ni a nivel relacional. De hecho, muchos test psicológicos proyectivos, por ejemplo, agresores sexuales de niños, pueden dibujar la figura humana en vez de personas adultas, que es lo esperado, dibujan niños desnudos, con transparencia, etcétera, ¿no? Hay un nivel de inmadurez psicosocial en algunos casos. Eh, Pueden haber traumas infantiles en su vivencias subjetivas, ¿no? Pueden haber problemas con la autoestima, la identidad, por carencias afectivas, por malos tratos, por violencia, experiencia de abusos sexuales, pero puede estar, pero como un conjunto de síntomas. No es que todos los que sufren este tipo de violencia van a ser agresores sexuales. Puede estar presente en algunos casos, ¿no? Pero no es causal necesariamente, no hay una relación causal. Em, de los tipos de agresores sexuales, ¿no? Hablando un poco, quizás pasando un poco a los menores, en el caso de los pedófilos, eh, puede existir entonces el abusador pedófilo obsesivo, que es llamado el primario, que es mucho más reactivo, es mucho más instrumental el tema de la agresión sexual, o el pedófilo regresivo, el secundario situacional, que es donde la agresión sexual no es que es recurrente, no es que de alguna manera eh, satisface un tipo de necesidad, de fantasía previa que le había estado planificado, sino que puede ser desde el punto de vista situacional o momentáneo, ¿no? Un caso, por ejemplo, como el borderline que le estaba comentando, un caso que efectivamente era borderline y estaba y tenía un nivel de comportamiento recursivo muy problemático, donde siempre buscaba situaciones cada vez más extremas, más extremas, más extremas, hasta que llegó de repente a estar, no sé, en un jacuzzi con un niño, manteniendo con una suerte de orgías, etcétera, pero fue algo muy situacional, no es que era pedófilo y necesitaba eso para satisfacerse, sino que fue parte de la experiencia cada vez más extrema que estaba tratando de buscar, ¿no? Ese es este tipo de agresores sexuales regresivos. Jesús dice, bueno, tranquilo Jesús, te conecta más tarde si quieres. Em, Cuando nosotros tratamos de valorar el riesgo de los agresores sexuales o tratar de evaluar si una persona puede tener algún tipo de riesgo, ¿no? De comportarse de esta manera, tenemos que evaluar distintos factores, ¿no? Factores que normalmente en todos los ámbitos criminológicos lo llamamos, hay que factores de protección, y factores de riesgo. Y hay que sopesar de alguna manera cuáles son los elementos que pueden facilitar o causar una agresión sexual en este individuo y cuáles son los factores protectores que de alguna manera van a tratar de evitar, ¿no? Y estos pueden ser externos o internos, o sea, una contención externa que tenga, que lo que cuiden efectivamente que no abuse, o interna, que logre efectivamente trabajar estrategias para zafarse de situaciones que donde pueda perder el control y pueda efectivamente llegar a abusar, ¿no? Y también lo que llamamos factores estáticos y factores dinámicos. Factores estáticos se refiere a situaciones que el individuo no puede modificar, ¿no? Por ejemplo, haber sido, no sé, víctima de violencia intrafamiliar de niño. O, bueno, ya está el recuerdo, está la agresión. No lo puede modificar el individuo. Y están los factores dinámicos, como por ejemplo, no sé, el consumo de sustancias o el consumo de alcohol, cuyo efecto desinhibidor puede facilitar un comportamiento agresivo de violencia sexual. Estos tipos de factores sí pueden ser modificados. Si él puede elegir no tomar o puede estar en un tratamiento, bajo un tratamiento, observación de drogodependencia, evitar este tipo de factores, ¿no? Entonces, entre algunos ejemplos de factores estáticos dinámicos, les presento esto, factores genéricos, ¿no? Por ejemplo, ser menor de edad, que no se pueden modificar, ¿no? Un número, digamos, de delitos sexuales previos que ya cometió, un mayor número de delitos en general, ¿no? Versatilidad delictiva, no específicamente sexuales, sigue cometer robo, hurto, estafa, secuestro, etcétera, violencia, es decir, situaciones que están presentes en el individuo que ya no puede modificar.
Y otros factores dinámicos como la negación o racionalización persistente del delito, la baja uno la motivación para seguir un tratamiento, él puede elegir seguir un tratamiento, puede dejar de negar el delito, ¿no? Es decir, cosas que puede hacer. Entre las dinámicas entre uno y el otro, uno puede hacer una valoración de riesgo de comportamiento violento sexual. Hay una escala que se llama SVR20, que de alguna manera tiene en cuenta 20 variables, 20 indicadores, y se puntúa de 0 a 2 para conocer la probabilidad de riesgo de violencia sexual. Entre más puntaje tenga el individuo, más probabilidad de riesgo tiene, ¿no? En ese caso tenemos desviación sexual, si había sido víctima de abuso en la infancia. Fíjense que aunque aquí está como un indicador, no es el determinante, porque ya habíamos dicho que no todos son abusados en la infancia. De hecho, probablemente aquí puede puntuar 0, ninguno fue abusado, y con la contabilidad de otros más puede elevarse el riesgo igual de agresión sexual, ¿no? La presencia de psicopatía, trastorno mental grave, problemas relacionados con el consumo de sustancias tóxicas, ideación suicida o homicidia, problemas interpersonales, problemas del empleo, laborales, que habla mucho de inestabilidad, ¿no? Antecedentes de delitos violentos no sexuales, antecedentes de delitos no violentos, fracaso en la medida de supervisiones previas en caso de lo que haya tenido, otro, frecuencia elevada de delitos sexuales, tipologías múltiples de delitos sexuales, daño físico a las víctimas de los delitos sexuales, que nos habla de nivel de sadismo, uso de armas o amenazas, de muerte en los delitos sexuales, que nos habla del nivel de violencia, progresión en la frecuencia o gravedad de delitos sexuales, minimización externa, negociación de los delitos sexuales, actitudes que apoyan, etcétera, ¿no? Hay varios indicadores, cuando se puntúa más, hay más probabilidades efectivamente de riesgo de comportamiento, ¿no? Eh, Sexual. También situaciones de ritualismos, es decir, hay varias formas de comportamiento de identificar a un individuo, pero básicamente esto es una escala que ha sido validada en varios países y que puede ser buscada. Por supuesto hay que entrenarse para poder aplicarla, hay que tener no solamente la entrevista con el individuo, sino también información varia de expedientes, de familiares, de toda la información que se pueda con el individuo para poder puntuar este tipo de escalas, ¿bien? En otro orden de ideas, hay estrategias, hay tratamientos especializados de tipos cognitivos conductuales que buscan efectivamente tratar o desarticular o desactivar el impulso sexual violento en muchos de estos individuos, ¿no? Este es un ejemplo de módulos de un programa cognitivo conductual que se llama SAC, Sexual Aggression Control, por sus siglas en inglés, que fue desarrollado en el mundo anglo y aplicado también en algunos países de habla hispana, como en España, en Estados Unidos y Canadá, y tiende a tener este tipo de estas estrategias como tal, ¿no? En la primera fase, en un primer módulo que tiene que ver con las distorsiones cognitivas y reestructuración cognitiva, ¿no? Que son 44 sesiones bien elaboradas, donde básicamente con la terapia cognitiva tratan de cambiar o de que ellos mismos aprendan a identificar cuáles son las distorsiones cognitivas y así evitan las justificaciones para la agresión sexual. Ese es como el primer nivel, ¿no? Básicamente hacerse conscientes de los mecanismos que están utilizando o que ellos mismos identifiquen cuáles son las distorsiones cognitivas que están empleando. La segunda fase tiene que ver con los mecanismos de defensa, técnicas de neutralización de Sky-Maxa, que son, esta es una teoría, la técnica de neutralización de Sky-Maxa, donde básicamente todas las personas que cometen delito pueden de alguna manera generar un tipo de creencias que justifica su propio comportamiento. Por ejemplo, la negación de la víctima, decir, mira, no fue tan víctima, a ella le gustó, que está entre una distorsión cognitiva y un mecanismo de defensa, ¿no? También. O identificar como, bueno, todo el mundo lo hace, o tratar de minimizar el daño causado, por ejemplo. Bueno, la idea en estas 15 sesiones es que identifiquen sus técnicas de neutralización, qué mecanismos de defensa están utilizando cada uno y, por supuesto, dejar de justificarlo, ¿no? El tercer módulo tiene que ver con la conciencia emocional, empiezan a trabajar con las emociones directamente, con las emociones de la víctima también, para que sean conscientes del daño que empiezan a causar y empiecen a tener una conciencia mucho más empática como tal, que es
previo a la cuarta sesión, que es la empatía con la víctima. Se trabaja claramente la empatía directamente con la víctima en 27 sesiones. Luego viene una prevención de recaídas, cómo pueden hacer para prevenir la recaída del impulso sexual, cómo pueden identificar los factores de riesgo y cuáles son sus propios factores de protección, y luego el estilo de vida positivo, ¿no? Que es identificar o mejorar las habilidades de planificación de vida, hábitos de rutina, hábitos sociales, hábitos comunicativos, etcétera, para que logren de alguna manera tener una vinculación adecuada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los resultados de la aplicación de este tipo de tratamientos en entornos penitenciarios que además tienen la posibilidad de aplicar este tipo de tratamientos? Porque vamos a estar claros que no todas las instituciones penitenciarias tienen ni los profesionales adecuados, ni las capacidades físicas y estructurales para aplicar este tipo de tratamientos como tal. Pero en los países donde estas instituciones hay, realmente los resultados son bastante positivos, ¿no? De hecho, la mayoría de los individuos que pasan por este tipo de tratamientos tienen un nivel de reincidencia muchísimo menor que los que no pasan por este tipo de tratamientos, ¿no? Lo cual indica que efectivamente son bastante positivos y tienen un nivel bastante interesante de efectividad como tal, ¿no? Que es lo que me lleva también a pensar, a reflexionar como último punto en la responsabilidad que tienen las políticas públicas también, y quizás el cambio sociocultural que tenemos que tener ante el tabú también de este tipo de situaciones. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si yo identifico que tengo impulsos inadecuados o fantasías del tipo violenta, de agresión sexual, o identifico que tengo fantasías con, no sé, para agredir sexualmente a niños, ¿a dónde acudo? En ningún lado hay donde acude. No hay una política pública. Si usted tiene la tendencia de tocar a un niño, llame, ¿no? Anónimamente a tal número, que lo va a tener un grupo de psicólogos y lo vamos a extraer directamente, lo vamos a llevar a un tratamiento para evitar, evidentemente, que lo vaya a hacer, y que además eso implique que no pierda el trabajo, que no sea posicionado, ¿no? En redes sociales o en algún lado y dicen: "Mira, aquí están todos los pedófilos pidiendo ellos, identifíquenlo, ¿no? Traigan las antorchas y quémenlos", ¿no? Porque pasan, están en la sociedad, ¿no? Hay niveles de comportamiento y que muchas veces no, es decir, atienden a situaciones que se pueden tratar a tiempo como tal. Hace falta una cultura también de buscar resolver problemas emocionales, yendo a terapia, yendo a psicólogo. Siempre yo soy hincha de muy pro de que la psicología, la terapia tiene que ser canasta básica. Es decir, nosotros tenemos que tener presupuesto para comprar huevos, azúcar, leche, carne y terapia, ¿no? Independientemente. Y revisarnos constantemente, y más cuando hay un tipo de problemática en el sentido de las vinculaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta aquí brindé como un panorama bastante general, amplio, con algunas ideas. Sé que algunas movidas, ¿no? Algunas cosas ahí que podemos discutir o debatir. Y la idea es que, bueno, si tienen algún tipo de duda, comentario, pregunta, pues estos últimos minutos los podamos intentar resolver.